Listo. Hola, bienvenidos, mi nombre es Arat y bienvenidos a esta nueva etapa. Este primer episodio de Retrógrada, un podcast nuevo que estoy haciendo. Este podcast se llama Podcast. Es la palabra más difícil que inventaron. ¿Por qué? Podcast. A este podcast se llama Retrógrada. Bienvenidos a este primer capítulo donde la vamos a pasar chido. ¿De qué se trata esto? Son pláticas con amigos, pláticas con profesionistas, pláticas con gente que yo admiro y poder compartir vivencias de cómo fue el proceso de crecimiento de personal, profesional o de hablar de lo que sea y poder compartirlo. De esto se trata este podcast. El primer invitado, la verdad, es muy especial para mí porque es una persona que me ha inspirado muchísimo a empezar a hacer algo diferente y a levantarme del sillón. Espero que lo disfruten. Alejandro Uribe, él lo conozco desde hace años ya, desde la primaria. Compartimos la misma primaria, la misma secundaria. Nunca nos hablamos hasta la prepa, que coincidimos en el mismo salón, se volvió un hermano. Y a lo largo de nuestro crecimiento como personas, como individuos, como en todas las vidas, como en todo, han habido altibajos. Y él se abrió y compartió sus vivencias, su proceso de crecimiento, como dónde estaba y dónde está ahorita, quién es y hacia dónde va, hacia dónde busca llegar. Espero que les guste mucho la plática y nada, pues disfruten. Bueno, estamos aquí en el primer capítulo de esta serie de podcast que que se empiezan a hacer. Y estoy con una persona, un invitado. El primer invitado, la verdad, quería que fuera especial y fuera una persona que a mí que me llama mucho la atención. Alejandro Uribe. A mí me impresiona mucho cómo has llegado hasta donde estás, pero porque yo te conozco y ya ahorita estábamos hablando hace 8 o 9 años, me impresiona como todo ese cambio que has tenido desde la adolescencia, que eras un chico rebelde sin causas, con causas, pero llegamos como hay ciertas perspectivas de la vida que a ciertas personas le pasa diferente, llegar como a tocar fondo de una manera diferente a cualquier otra persona. Exacto. Tú tuviste tu manera de tocar fondo y también tienes tu manera de salir adelante. Que bueno, no ha sido uno, de ese es otro. O sea, bueno, quiero dejar claro que conmigo y creo que con todos, o sea, no es como que tocas fondo una vez, sales, wow, es como dicen, ¿cuántas rupturas sentimentales necesitas para volverte un trotamundos trepacerros? Ajá. No, es lo mismo, o sea, sí. Pues un chingo, necesitas un chingo, no necesitas una. Sí. Acá no fue una ruptura sentimental, fue un antecedente rápido de por qué pienso como pienso. Cuando yo tenía 15 o 16 años, en segundo semestre de prepa, 16 creo, a mi hermana le detectan cáncer de mama y bueno, pues suena fatal, ¿no? Está horrible y, ok, bueno, ese es como lo feo, ¿no? Sí. Pero realmente el antecedente, antes de eso, es que, bueno, yo era una persona muy aprensiva, muy cerrada, muy lo mío, muy se tiene que hacer como se tiene, no como yo digo obviamente, sino se tiene que hacer como se tiene que hacer, como me han enseñado que se tiene que hacer. Toda la sociedad. Ajá, mis papás. No tanto la sociedad, sino más mi familia, ¿no? Como que siempre se tienen que hacer las cosas así, tienen que bla, bla, bla. Entonces de repente me pasa lo peor que en ese momento a mi edad me podía pasar. Digo que, como estábamos platicando hace rato, siempre puede ser peor. Todo siempre puede empeorar, o sea, está muy difícil que se mejore algo, que mejores algo porque es muy difícil mejorar algo. Es más fácil empeorarlo. Pero está facilísimo que las cosas empeoren, güey. Sí. O sea, es muy fácil que de repente de mal se vaya peor y de peor a lo más horrible. Sí. Entonces eso me pasó a mí, de ser una familia normal, promedio, una familia, éramos 4, mi hermana, mis papás y yo. Sí.
todo normal. Que nunca les faltó nada. Nunca nos ha faltado. O sea, ni techo, ni comida, ni educación. Nada, o sea, sí. De hecho, sí. Yo creo que al contrario. Pues somos una familia privilegiada. Ajá. Porque además de que las necesidades básicas siempre han estado bien, muy bien, éramos muy unidos. Somos muy unidos. Okay. ¿Por qué digo éramos? Porque ya no estamos todos. A eso me refiero. Pero siguen estando. Claro. Bueno. Sí, o sea, sí. Bueno, sí. En contexto, o sea, bueno, físicamente. Físicamente ya no estamos todos, por eso ya no podemos estar unidos, porque ya no hay alguien. Entonces ya no estamos tan unidos como éramos antes. Y en parte también, después de ese hecho, sí nos fragmentamos mucho. Sí. Y hemos trabajado otra vez en estar bien y pues poco a poco lo vamos logrando. Bueno, eso es otro tema. El punto es que esta experiencia fueron 3 años no de sufrimiento directo, simplemente ver el sufrimiento de mi hermana y el mal progreso de su enfermedad. A mí me rompió muchos esquemas. Me sacó de pensar que la vida era esto y que estabas aquí y que siempre ibas a estar aquí. No, aunque yo no lo quise, o sea, la vida de repente te saca y te saca bruscamente de un día para otro, de un momento a otro. De estar aquí en este cuadrado, de repente estás acá y no estás del lado bueno, o sea, no, sí. Saliste por la mala y te sacó sin que tú quisieras. Uh-huh. Entonces empiezan a quebrar esquemas dentro de mí, sí. Sociales, por el hecho de que, pues éramos una familia así reservada, bueno, o sea, tampoco, ¿no? O sea, normal, sí, pero de repente somos el foco, ¿no? De que, ay, Andrea tiene cáncer y todos están ahí, entonces pues tú tienes que dar como tu mejor cara. Siempre, bueno, en ese entonces... Y de ahí aprendí que tienes que dar tu mejor cara. Al principio es actuado. Cuando entiendes que tienes que darle tu mejor cara y no a la gente, sino a lo que vives, ahí es cuando cambian las cosas. Al principio era porque era lo establecido, darle tu mejor cara a la gente, que no te vean mal a ti porque tú no eres el que está mal. Claro. Además de que tú le tienes que dar la mejor cara a tu hermana porque es la que está mal y te tiene que ver bien. Ahí aprendes a que a veces es fingido, pero muchas veces... Es como cuando ¿cómo se llaman? Los que mienten, mitómanos. Ajá, mitómato. Que se creen lo que están diciendo, lo que están mintiendo, se lo creen, o sea, piensan que es cierto. Así te empieza a pasar. Y cuando te empiezas a creer cosas, cuando te estás mintiendo a ti mismo, pero en el sentido bueno, que en el sentido de que crees que estás feliz, o por lo menos eso reflejas, te la empiezas a creer. Entonces, ¿qué pasa? Yo paso toda la prepa en este escenario de estar bien para la familia, para los amigos, para mi hermana, para todos, que me lo empiezo a creer a tal grado que muchos de mis compañeros que no eran tan cercanos en la prepa jamás se enteraron que mi hermana está enferma hasta que falleció. Hasta que llegaron al funeral. Hasta que llegaron al funeral. Entonces me dije, güey, o sea... No sabíamos qué pedo. Y pues ¿por qué no nos dijiste? Ajá. Sí. Entonces ahí fue cuando aprendí a darle la mejor cara. Primero a las personas, después... ¿A ti? A mí. Sí, no, y no tanto a mí, sino a la situación. Pero, o sea... Pues, bueno, o sea, tú tener buena cara así ante... Ajá, una buena respuesta. No respuesta porque no es lo mismo una respuesta a cómo... Cambiar como la perspectiva, o sea, de lo que tienes, o sea, si lo que decíamos, no puedes controlar lo que tienes al exterior, o sea, exacto. Es controlar lo que tienes en el interior, y tú lo que puedes controlar es dar qué cara le vas a dar a la gente, y qué cara después se te va haciendo, no sé, supongo, un hábito, sí, y ese hábito te va llevando a un estilo de vida, sí, y ese estilo de vida te va despertando y te va llevando como por buen camino, o sea, por un camino con un mood diferente. De hecho, ese es el antecedente crudo, o sea, el trasfondo crudo de todo, pero después ese fingir, ese actuar, ese hacer pensar, después me funcionó, que tampoco era cierto al principio, pero ya aterrizado a esto. Al principio yo daba una cara que ni era, o sea... Sí. Y de hecho eso sí nunca te lo había platicado. A ver. Pero bueno, ahorita que lleguemos a eso te lo platico, pero tienes que dar... Ahora sí que a veces tienes que ser quien quieres que crees, quien quieres que la gente crea que eres, aunque no lo seas. Aunque tú todavía no lo seas. Exactamente. Todavía, exactamente. Pero tú tienes que hacerle creer a la gente. Ajá. Y esto suena un poco mal, pero no, porque bueno, lo puedes trabajar en el sentido bueno o en el sentido malo. Yo en este caso lo trabajé en el sentido profesional. Ajá. En el que yo daba una cierta apariencia, porque hubo un momento en el que era pura apariencia, al principio, porque todo empezó de dibujos, en la que las personas pensaban que podía hacer más cosas por el hecho de lo que poco
o nada que había hecho. Y yo decía que sí, sabiendo que no, pero al final, después sí, o sea, después sí podía. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo que si una misma persona ve tus dibujos que subías a historias, esos mismos dibujos, que una persona que sabe de dibujo los ve y dice, este güey pues, va en la primaria, o sea, se está dibujando así? Ajá. Pero si yo, por ejemplo, yo no sé, yo veo un dibujo de un edificio que tú hiciste y digo, oh, su madre, o sea, ¿cuánto llevas dibujando? Ajá. Y eso es diferente a una persona que no sabe Exacto. de ese tema, a una persona que sí sabe de ese tema, sí, o sea, saben cómo discernir entre esas dos cosas. Exactamente, pero la diferencia es que la mayoría de las personas que te rodean no son personas que saben de ese tema. Exacto. A lo mejor estás en un momento de tu vida en donde sí, la mayor parte de tu tiempo está rodeado por personas que saben lo mismo que tú, que es la universidad o el trabajo. Pero realmente faltan tus amigos, falta tu familia, faltan tus conocidos, los que conociste en la primaria, los que conociste en la secundaria y que jamás te volverán a ver y de repente te vuelven a ver. Los amigos de los amigos. Exactamente. Sí, toda esa gente no sabe todo, o sea, ve un dibujo de esa magnitud y dice, güey, o sea, está muy bueno. Como tú viste esa oportunidad de poder aprovechar lo que nosotros vemos como un entretenimiento, o sea, como la gente normalmente, o sea, la gente normalmente lo ve como un entretenimiento, ahora tú lo tomaste, aprendiste a tomarlo o no sé de dónde surgió eso, de tomar esa herramienta, ahora herramienta llamarla, como algo que te podías sacarle provecho. Bueno, yo me doy cuenta que, o sea, a mí me gustaba Instagram, pero pues para el ocio, ¿no? Para ver las historias de los demás, para ver fotos, subir de repente una foto. Pero de repente me doy cuenta, y a escala muy pequeña, del potencial que tienen las historias. Porque las historias, ahora sí que hasta el nombre tiene un sentido de mercado, ¿no? Historia. O sea, porque no es como un clip, o sea, o un... ¿Cómo era antes? Un Vine. No, es una historia. Sí, los Vine, sí. Es una historia, entonces automáticamente pues lo relaciones con algo que te está pasando y las personas lo empiezan a ver. Y personas que... Te estoy hablando de una escala muy pequeña, pero que de seguidores, por así decirlo, pero en una escala muy pequeña y local. Sí. O sea, no más de 100 personas lo veían, pero de esas 100 personas, pues no, yo no tengo muchos seguidores, pero los seguidores que tengo son personas que prácticamente conozco. O sea, que alguna vez tuve algún contacto. En tu página personal. Ajá. Sí. Y en la otra tengo mucho menos porque esa la empecé mucho después. Pero es diferente, o sea, ya por lo que te buscan. Sí. Exactamente. Pero, ¿por qué? Pero que eran las personas que me habían conocido como soy, ¿no? No como estudiante, como profesionista o lo que sea. Entonces, son personas que dejé de ver, no sé, hace 5 años. Personas que vi en la secundaria, por azares del destino, en algún momento de la vida. Sí. Me las encuentro y me dicen, oye, dibujas bien padre. Yo digo, chis. ¿De qué? O sea, ¿de Instagram? ¿Lo viste? Sí, lo vi en Instagram y dije, wow. O sea, no por el hecho de la fama, o sea, no hay fama, son 200. No tengo más de 500 seguidores, o sea, yo no soy un influencer, no lo soy. Sí, no. Pero me gusta mucho lo que hago. Sí. Y las personas, las muy pocas personas que lo ven, algunas me han dicho que es algo que vale. Entonces, me doy cuenta que el valor que tiene esta herramienta. Entonces, las historias de Instagram empiezan a ser un parteaguas para lo que hago. Entonces, empiezo subiendo dibujos por ocio, porque era de ocioso. O sea, estaba yo en clases de ocioso dibujando, no tomando la clase, estaba dibujando. Aburrido. Pero después me di cuenta del potencial que tiene esa herramienta. Sí. Que no lo he explotado ni al 1%, no lo he hecho, no lo sé hacer. Pero vas por buen camino. No lo sé, pero podría decirse que sí, porque he tenido algunos buenos resultados. Sí. No directamente de eso, pero lo que ha venido después me parece bueno. A mi persona me ha beneficiado. Sí. Pero me doy cuenta del potencial que tiene. Lo poco que sé del potencial por el que podría ser usado. Entonces, en ese momento es como otro... ¡Pum! ¡Wow! O sea, de aquí pueden salir cosas más interesantes. Que puedo usar para mi vida profesional, futura. Yo siempre he querido ser empresario. No lo he logrado, pero quiero.
No, yo siento que ya tú fuiste el que abrió esa página y esa página se está convirtiendo en, o sea, tú ya has tenido gente con la que trabaja contigo, para ti y todo eso, o sea, que te apoyan. Conmigo. Sí, contigo, que te apoyan, que tú les hablas y te apoyan a lo que tú estás haciendo, ¿sí me entiendes? O sea, no te apoyan porque estés haciendo nada, te apoyan porque tú estás haciendo algo. Ok, en ese sentido sí, ahí es donde podemos ver un poco de avance, porque lo que estoy haciendo a lo mejor indirecta o directamente ha beneficiado no solo a mí, sino a algunas personas, un par de personas. Entre ellos, la mayoría siempre han sido amigos que me han apoyado, pero no ha sido puro favor, o sea, sí ha sido pues algo de, por favor, apóyenme y de lo que salga pues partimos, o de lo que salga pues una remuneración por lo que hiciste, o algo así como un trabajo, pero no es un trabajo porque son, bueno, yo no lo veo como un trabajo, sino lo veo como una colaboración. Y a partir de que aprendiste a explotar esa herramienta, ¿qué salió? Ok, ahí quedó un buen rato hasta que yo entro a trabajar. O sea, sí, ¿qué sale? O sea, ya una vez que tú dices, ah, mira, sí me están haciendo caso porque yo subí una historia donde hay dibujos, donde al principio hay dibujos nada más blanco y negro, donde después hay color, donde después ya metes un poco de render. ¿Por qué empieza el render? O sea, la visualización 3D, ¿a partir de dónde Ah, nace? esa es otra historia. Es otra herramienta que yo descubro. Eh, y esa es otra historia que en un punto convergen, que es Lumion. Ujú. Bueno, no sé si sea legal mencionarlo, pero es un programa de renderizado, Ah, de ok. ambientación. Sí, 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 explícame porque yo no sé nada. Bueno, da igual. Ajá. Ahorita llegamos a eso, pero el antecedente de eso es que en la universidad te enseñan un programa. Bueno, voy a decir nombres, no estoy hablando mal de los Sí. programas, pero son herramientas. Se llama 3D Studio Max, que es un programa por excelencia de Sí, he renderizado. escuchado. Ajá, sí. Pero bueno, yo me considero una persona con cero retención, cero teórica, cero de guardar las cosas, de memorizarlas, de entender los procesos hasta que los haces. Eso es diferente. O sea, si me explican algo, va, lo hago una vez y después se me olvida. Sí. Y así fue un semestre, 2, 3, 4, que me enseñaron desde AutoCAD, Sí. y después modelado en AutoCAD, modelado 3D en AutoCAD, después 3 Studio. Sí. Pues a mí no me sirvió de nada porque todo se me olvidó. El día de hoy todavía no sé yo modelar en AutoCAD. Ajá. Yo no sé. Ajá. Y tampoco sé renderizar en 3 Studio. Hice un solo render en 3 Studio, estaba horrible. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Eso más bien puede concluirse en que tú no eres, perdón, sí, de que tú no eres las herramientas. O sea, las herramientas no te hacen. Más bien, Ok. tú eres el que buscas las herramientas. ¿Por qué? Porque en ese entonces había dos programas, que era 3 Studio Max y Lumion. Pero Lumion ahorita ya es muy conocido porque ya es mucho mejor de lo que era en ese entonces. Yo empecé trabajando con Lumion 6. ¿Por qué? Porque yo pensaba, en mi frustración de que todos eran mejores que yo siempre veía las materias que seguían y decía, pues entonces, como todavía no pasa, yo todavía tengo la oportunidad de ser el mejor en esto. Entonces, llega el momento en el que llega la materia, por decir, yo en un momento llegué a pensar, yo quiero ser el mejor haciendo renders y ya me van a enseñar, qué chido. Pues no aprendí nada, me empecé a frustrar, fue parte, el no poder hacer las cosas fue parte de yo decidir que ya no quería hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues me deprimo porque no sabía diseñar, bueno, a mi parecer, no me sentía seguro para diseñar, no podía hacer un render, no podía modelar, no podía hacer un modelo 3D. Ok, si no sabes diseñar y si no sabes proyectar lo que diseñas, pues ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo, no? Claro. O sea, ¿tu carrera? Sí. ajá, en mi carrera, Sí. claro, o sea, ¿para qué estás ahí? Sí. Entonces, pues yo no servía para eso. ¿Qué pasa? Que descubro una herramienta que es como un juego, que se llama Lumion. Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia en ese momento de Lumion y de 3 Studio? Que Lumion te da renders como si fueran de plastilina. 3 Studio, y sigue siendo, a mi parecer, le queda muy poco tiempo de seguir siendo el rey en ese programa, porque lo está alcanzando el otro programa, todavía no llega. Sí, o sea, no es promoción de programas. No, y no estoy diciendo cuál es cuál. ¿Cuál Digo, es mejor ajá. y cuál es peor? Claro. Digo, a mí cuál me ha funcionado más, a mí me ha funcionado más Lumion. ¿Por qué? Ajá. Porque yo soy una persona más intuitiva y en cierto sentido más práctico, que a mí no me puedes decir cómo hacer las cosas porque se me va a olvidar. Lo tengo que hacer yo y... Pero ¿cómo llegó a ti Lumion? ah, O tú cómo llegaste a Lumion?
Y hablando de... Ya. Porque recién entró la carrera, bueno, recién entramos a la materia de empezar a lo digital, que AutoCAD, que esto, nos empiezan a recomendar computadoras para... El arquitecto que nos está enseñando nos dice, lo recomiendo que su computadora tenga una tarjeta de gráficos dedicados para que pueda correrle ciertos programas que vienen en el futuro, como Revit, como Lumion, que en ese momento Lumion no valía un cacahuate porque no sacaba nada bueno. Daba a entender la idea, pero no representaba al 100% tan realista como un arquitecto quisiera que se viera. Sí. Entonces, de hecho, todavía es como un tabú que alguien renderice en Lumion como arquitecto, porque es como la polaridad de ir a las chivas. Entonces, descubro que existe Lumion. Ok, nos estamos extendiendo un poco en el tema de los renders. O sea, a lo mejor puede resultar aburrido, pero no, en este caso no. Te voy a decir por qué. Ajá. Porque realmente todo empezó por eso. Sí. Por los renders. Sí. Todo. O sea, yo puedo decir que empecé... Pero dejaste los dibujos de lado. Ah, sí. Pero los dibujos por ocio. De rato, esa habilidad que después de la práctica por ocioso adquirí, la usé para diseñar, que después, pero mucho después, Sí. Sirvió. O sea, sí sirvió. Sí. Sí, claro, la práctica sí. Entonces, yo descubro este programa, lo siento como un alivio. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad, como si estuviera jugando los Sims, encuentro la manera de representar lo que yo diseñaba. Ahora, me empieza a fascinar este programa porque era muy fácil de manejar. La verdad, yo siempre he sido una persona muy floja. Yo soy una persona muy floja. Sí, no te creo, güey. Déjate explico por qué. Y no soy yo, realmente todos, ¿no? Y es como un común de los mexicanos, buscar lo más fácil, buscar que todo sea lo más fácil posible. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Y sí, ese soy yo. O sea, siempre he querido que las cosas sean lo más fáciles posible. Sí. En cierto modo está bien, pero también en cierto modo está mal, porque pues, eres flojo y dejas de hacer muchas cosas. Dicen que lo más difícil es lo que sabe más rico, pero, o sea, es que, no sé, siento que en cierto punto estás menospreciando como ese, o sea, el programa se te hizo fácil usarlo. No, es que es fácil, o sea, no lo digo. O sea, bueno, para ti es fácil usarlo. Bueno, es un juego, güey, es un juego ese programa. Es fácil usar el programa, sí, pero ser constante, eso no es fácil. Exactamente, o sea, exactamente. Sí. Eso es a lo que voy, o sea, tú no has llegado a donde estás porque haya sido fácil. No, o sea, la constancia no es fácil. La constancia es algo súper difícil, es de lo más difícil, ser constante. Sí. De hecho, no, es lo más difícil, pero creo que ese es el único camino. O sea, sí. La constancia. Sí. La disciplina. Ajá. Algo que necesitamos todos tener. Y, puta, me falta un chingo, pero, bueno, se me hace fácil. Lejos de que se me haga fácil, me gustó mucho ese programa. Porque yo empecé a ver un alivio a lo que a mí me frustraba. Sí. Que era que yo no podía hacer algo porque no sabía, porque no me lo había aprendido. Y me empieza a gustar, por fin encuentro algo que me empieza a gustar relacionado con la carrera. En ese momento yo pensaba, pues qué estupidez que lo que más te guste de la carrera sea ese programa, porque es una herramienta, no es la carrera. Entonces era como una frustración en mí ver que lo que más me gustaba era una herramienta para llevar a cabo la carrera. Pero pues ahí tenía de dos. Seguirle picando. Sí. O salirme de la carrera porque no me gustaba nada más por el hecho de que todos eran mejores que yo. Y suena muy feo, soy muy egocéntrico, pero si todos son mejores que yo, lo siguen siendo. Y después cada quien explotó diferentes cosas y por las cuales pues, me siento muy orgulloso por mis amigos y muy feliz por ellos porque han logrado como cosas muy chidas. Pero yo me salí de lo que ellos son buenos y descubrí cosas que no sabía que existían para las que necesitabas. Y no ser bueno, sino más bien ser hábil. Y la habilidad se adquiere con práctica, no por milagro, güey. No naces siendo arquitecto, no sabes... No naces... De cualquier cosa. No sabes. Si quieres tomar fotos, no naces así como de, tu primer foto va a ser la mejor foto del año, no. O sea, tienes que tomar muchas fotos. Sí, eso es como la segunda parte, la constancia y sí, todo eso. Pero existe algo que se llama talento.
Algo que con eso sí se nace. Sí, no puedes cantar si no tienes la voz. Puedes desarrollar cierta mejora. Puedes practicar y puedes llegar a cierto tono y puedes llegar a no sé nada de canto, pero puedes llegar a algo bonito. Una voz educada, sí, pero no vas a tener la voz que tiene, no sé. Ajá, porque eso es talento. Sí. Y por lo menos el 80% de mi generación era talentosa. No era constante y no era disciplinada, era talentosa. Por ejemplo, y eso a mí me frustra porque yo no soy talentoso. Yo no soy talentoso, soy necio. Necio. Soy necio. Eres necio. Ay, Dios lo sabe. Necio, sí. Pero yo veía que ellos no se esforzaban y sacaban cosas muy chidas. Ajá. Y yo me esforzaba horas y salió una porquería, una reverenda porquería. Ajá. Yo me acuerdo que yo llegaba muy orgulloso con mi entrega de diseño. Sí. Porque me le dediqué desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana pensando y haciendo. Y yo decía, wow, o sea, esto va a ser lo mejor, ¿no? Uh-huh. Ahora sí la voy a romper en la clase. Llegaba, lo ponía. Puta, o sea. Te veías los otros y era como de. Ay, no. Y aparte veías las historias del otro cuate. Ajá. Que ve su maqueta o su proyecto, su composición. Una chulada. Ajá. Bueno, al parecer colectivo. Sí. Pero veías las historias cuando tú estabas chingándole, estaba de fiesta o estaba comiendo con su familia o con su novia y tú estabas ahí frustrado, bueno, o sea, yo. Sí. Y llegas con tu mejor esfuerzo y lo pones al lado del suyo que le costó 3 horas y a ti te costó 10 y el tuyo es asqueroso y el suyo es buenísimo. Era mi salón, esa era mi generación. Sí. Todo, el 80%. Ajá. El 80% eran talentosos y no les costaba trabajo hacer cosas excelentes. ¿Y qué pasó para diferenciar? O sea, que tú, siendo honesto, que tú te volviste un tema de conversación. O sea, Alejandro Uribe se convirtió, o sea, el nombre, las acciones se convirtieron en un tema de conversación. De qué pedo con este güey, o sea, ya está creciendo muchísimo. ¿Dónde está? O sea, tú fuiste tema de conversación. Has sido tema y eres tema de conversación de la gente. ¿De dónde estás? O sea, ¿cómo llegaste ahí? No sé si tú sepas. No, la verdad no lo sabía. Solo... Totalmente, o sea, pero ¿qué todo ese proceso para que tú fueras tema de conversación hasta ahorita que te lo estoy diciendo? ¿Qué fue lo que te llevó? O sea, lo que te impulsó a ser constante. Sí, no, es que tampoco es ser constante, güey, ser necio, o sea... Porque sinceramente yo no soy constante, o sea... Yo no soy disciplinado y eso es algo que sé que tengo que trabajar porque en la vida y en cualquier ámbito de lo que sea necesitas ser disciplinado. Yo no soy disciplinado, soy necio. A ver, ¿qué es la disciplina para ti? Hacer las cosas bien. Existen cosas buenas que sabes que son buenas no porque las he inventado, como despertarte temprano y dormirte temprano. Es bueno biológicamente. No porque tú lo digas o porque yo lo diga. O sea, le hace bien el cuerpo. Comer bien. El día es para estar despierto la noche. Disciplina. Dormir bien es disciplina. Hacer las cosas a tiempo es disciplina. Y hacer ejercicio. Es disciplina. Ajá. Digas lo que digas, eso es disciplina, no soy disciplina. No es disciplina. Entonces, sin disciplina, ¿cómo has llegado? Soy necio. Pero también soy necio para lo malo y eso es malo. O sea, y tú lo sabes, te ha tocado. Bueno, no es lo mismo ser disciplinado o ser constante. Estoy de acuerdo. Porque puedes ser constante. ¿Siendo malo? Exacto. Puedes estar jode y jode constantemente. Sí. Pero no puedes ser disciplinado en joder, ¿sí? Ajá. Porque ser disciplinado es... O sea, disciplina es algo... Sí. Por excelencia, algo así, no sé. Bueno, así lo siento yo. Entonces, más bien, sí, soy constante en ciertas cosas. En lo que soy necio. Soy constante en lo que soy necio. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Ajá. Encuentro yo este programa Lumion y a mí me gustaba mucho la facilidad de manejo. Los resultados no eran los mejores, pero era facilísimo. Para todos, no para mí. Y luego, yo le pico y me meto a picarle, hasta que consigo algo relativamente bueno, un resultado relativamente bueno para la universidad, para trabajos de la universidad, aparte de las demás personas. Yo soy de las personas que no se pueden guardar las cosas, entonces yo estoy haciendo algo. Sí.
pues lo digo, ¿no? Pero no por presunción, sino porque yo lo tengo que decir, o sea, porque estoy emocionado. Cuando me emociona algo, yo lo platico y digo lo que estoy haciendo y por qué. Y se me sale si podemos hablar horas de lo que sea. De lo mío podríamos hablar horas o de lo que sea. Sí. Entonces yo empecé a platicarles a mis amigos, que lo amen y la fregada, y ya estoy, sí. Hasta que vieron así como un render así, que ahorita lo ves y dices, guácala. Sí. Pero en ese entonces era como un poquito más arriba del estándar de bueno. Sí, en ese entonces. Ok. Estoy hablando hace... 3 años. Estamos a... Sí. No, 2 años y 3 años. ¿Qué pasa? Empiezo yo, entre mis amigos y entre mis conocidos, a darme a conocer como alguien que le obsesionaba trabajar en ese programa. Sí. No como bueno, sino alguien que se la pasa platicando de eso. Que siempre es como, de esto y la chingada. Y ya, es como, ya, por favor, ya que deje de hablar de eso. Estamos en una pena, hay que hablar de otra cosa. Que ya estaba hablando de eso, ¿no? Sí. Entonces, yo por necio, sigue hablando de lo mismo, pero llega un punto en el que, no sé si llamarle relación costo-beneficio. Bueno, costo no de dinero, sino de tiempo. Ok. Beneficio. Sí. Los demás empiezan a dar cuenta que este programa es mejor en relación costo-beneficio. No en resultados finales, pero que si en hacer algo que te... Por decir, tienes estas 2 imágenes. Y son... Esta es mejor que esta, obviamente. ¿Sí? Pero en esta te tardaste 10 horas. Y en esta te tardaste... Media hora. 2 horas. Sí. Dices, pues bueno, este es mejor, se ve mucho mejor, pero prefiero trabajar solo 2 horas en lugar de 10. No porque prefieras, sino porque a veces te demanda... No, siempre te demanda practicidad. Entonces casi todos empiezan a mudar a ese programa en el que yo estaba obsesionado. Y claro. sigo con esa obsesión. Ajá. Ok, y en esas más cosas. Ajá, sí, de eso surgen más cosas. Entonces, cuando se mudan mis amigos o compañeros o colegas o de otras carreras o así, pero saben que yo estaba medio traumado con eso, me empiezan a preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? Tú que ya sabes, que cómo se hace un espejo, que cómo se hace esto, que cómo se hace el efecto del agua, del reflejo, de lo que yo ya sabía, ¿no? Y de repente una amiga, sí, que es muy conveniente decir quién es porque la aprecio mucho, a Manny, se acerca conmigo y me dice, oye, ¿cómo se hace esto y lo otro? No, pues así. Y de cotorreo me dice, oye, ¿por qué no das cursos? Sí. Y fue como un comentario. Un comentario así como, ¿por qué no eres profe? Yo así como, de repente fue como, dije, no manches. O sea, no sabía eso. Sí. Y yo dije, pues oye, no es una mala idea. Pero ella sí, no sé si lo decía así como broma. De cotorreo nada más. Pero de repente yo sí fue como, pues es una buena idea. Bueno, parece una buena idea. ¿Por qué? Porque tú ya le habías, o sea, era como tus amigos, ya, o sea, lo que dijiste ahorita, tus amigos ya te preguntaban, oye, ¿cómo le haces para esto? Oye, ¿cómo le haces para el otro? Oye, ¿cómo le haces para esto? Y siempre era como, tú siempre hablabas nada más de eso, porque yo te conozco. Y cuando hablas de una cosa, no hablas de otra cosa que no sea esa cosa. Así. Los viajes es un ejemplo, pero a veces sea para otra ocasión. Los viajes es otro tema. Es otra ocasión, sí, en otra ocasión. Pero, o sea, en ese momento te diste cuenta de que lo podías explotar. Era otra herramienta que tú ya tenías, sin saber que la tenías. No, sabía que la tenía y era muy necio y por eso necié hasta que la tenía, pero no sabía que era una herramienta para los demás. No sabías que era una herramienta. Para para ti. No, yo lo estaba usando. No, pero es que tú no sabías que tú podías dar cursos. Eso es una herramienta de negocio. O sea, ya aquí es donde empiezo a entender que puedes hacer muchas cosas con lo poco que tienes. Entonces, me lo dijo como en broma y dije, no es una mala idea. O sea, ya hay cierto... Ahí fue cuando en mi mente se juntó un poco de todo lo que yo estaba haciendo antes. De los dibujos, de los renders. No, todavía no cuento de dónde empecé a agarrar más, un poquito más de personas que seguían mi trabajo. Sí. Bueno, en esta obsesión, yo a mis amigas les platicaba de Lumen, de los renders y esto. Entonces, ya estaban hartas. Entonces, en una ocasión... había una oportunidad de trabajo en un despacho
yo creo que de los mejores de aquí de Aguascalientes, sí, en el cual tuve la oportunidad de trabajar y agradezco mucho todo el conocimiento que ahí adquirí y las excelentes personas que son y arquitectos, diseñadores. Pero, o sea, en la línea temporal... ¿En dónde estamos? Estamos en lo mismo, o sea, Amani me dice por qué no das cursos, digo, va. Más o menos en el 2010. Hace un año, en agosto del 2018. 2018, estamos en diciembre del 2019. Del 2019, sí. Okay. Pero queda en una idea que yo veía posible. O sea, yo veía cierta factibilidad en esa idea. Entró a trabajar como renderista de Lumion. Jamás, o sea, eso fue como un parteaguas, porque ese trabajo no existía. O sea, si tú entrabas de renderista a un despacho, era porque eras una pistola entre el estudio. Uh-huh. Y de repente en un despacho, y no cualquier despacho, sino uno de los mejores de aquí de Aguascalientes. Y también a nivel nacional, son buenísimos. Okay. O no sé si, la verdad no sé qué alcance tengan, pero son muy buenos. Sí. De repente en ese lugar buscan a un renderista de Lumion. Sí, de repente. Ajá, okay. Eso no existe, o sea, ese mercado laboral no existía. Y creo que tampoco existe ahorita, o sea, sigue siendo mal visto y ahorita seguimos platicando por qué. Y preguntan, no, pues que quién sabe Lumion y que esto. Yo ya tenía fastidiada a la gente con Lumion, pero la gente sabía que yo sabía Lumion porque se me la pasaba hablando de eso. Entonces preguntan, oye, ¿sabes Lumion? Pues eres muy buena, una amiga, eres muy buena arquitecta, quieres trabajar con nosotros y pues está este puesto de renderista, pero necesito que sepas Lumion. Y fue como, no, yo no sé, pero sí sé quién sabe Lumion. Sí. Y dicen, pues Alejandro Uribe. Y de repente a mí me llegó un mensaje de WhatsApp de, oye, soy tal, me dijeron que tú sabes, te interesa, ven mañana, hablamos y vemos que pues, va. Voy el día siguiente, sí, les enseño mi trabajo, que te lo digo, o sea, lo ves ahorita y es malo, para lo que ahorita estás haciendo. Para el progreso y no solo por mí, sino también por lo de la tecnología, o sea, la tecnología sí, dio para más. Claro, sí. Si no lo ves ahorita y dices, yo no te contrataba por eso, pero en ese entonces, que fue hace un año, y así de rápido evolucionó esto, hace más de un año, un poquito más de un año, como 5 meses más o menos, y me dice, pues va, vente, el lunes vente. Y yo dije, wow, o sea, acabo de entrar a un puesto que no existía, por andar de hocicón, por andar de necio, le estaba fastidiando a la gente que yo sabía eso, y al final sí lo sabía, sí. Y entré, y empecé a trabajar de eso, de renderista como... Renderista de Lumion. De Lumion, o sea, es que es un puesto... Que no existe. Que no existe todavía porque Lumion, te digo, es un juego. Entonces, que tú encuentres un trabajo en donde prácticamente te paguen por jugar es fabuloso. Super jalo, sí. Obviamente no era lo único que hacía ahí, o sea, era lo principal. De un 100%, 70 era Lumion. Okay. El otro 30 eran planos. Bueno, no, perdón. Un render, ¿qué es un render? Es un modelo 3D hecho en otro programa y lo pasas a un programa de ambientación, que en este caso era SketchUp y Lumion. Y entonces, del 100, 30 era Lumion, 40 era SketchUp y lo demás, o sea, 70 era para renders. Okay. Y el otro 30 era proyección, dibujante. Ajá. Hasta cierto punto también alguna vez se dice destajos. A ver, para palabras para... cálculos de materiales para la obra. Okay. O sea, no sé, un muro, cuando tú te vas a llevar de yeso, de pintura, también dice destajos. Ajá. Pero realmente yo estaba ahí para hacer renders. Uh-huh. Y ahí me doy cuenta, en contexto, para usar Lumion necesitas una máquina muy poderosa. Muy poderosa. Para hacer renders... Una computadora. Esa es otra parte de la historia. Necesitas una computadora muy poderosa y muy cara, porque la verdad para eso se necesita... Muy buena inversión. Muy buena inversión. Y ellos la tienen. Y yo me sentía como gordo en tobogán. Ajá. Porque ahí pude... Lo que yo podía hacer en mi computadora pedorra, sí, que no daba la capacidad, que hasta la quemé. Quemé de tanto usar Lumion, quemé mi computadora. Ahí lo podía hacer como si fuera Paint. Como si fuera un programa super de Word. Fácil. De que como si fuera... Rápido, fácil, ¿Y qué pasa ahí? Práctica. Para empezar práctica, después entra lo que encontré en los dibujos y en Instagram, que es que la difusión. Yo empiezo dije, voy a retomar este caminito de arquitecto, estudiante, diseñador, pero ahora con renders. Entonces, ¿qué hacía yo?
yo empecé a subir historias de los renders que hacía ahí, que en cierto punto era incorrecto, porque no eran mis proyectos. Pero jamás me atribuí ningún crédito. Yo lo que subía ponía quién lo diseñó y quién lo renderizó. El error ahí es que yo no era yo era parte de la empresa. Ajá. Entonces, pero lo que pasaba ahí es que yo lo subía como si lo hubiera hecho yo. Pero en ese momento yo era una parte más de esa empresa. No, tú subías algo que tú habías hecho dentro de la pero misma yo era empresa. parte de la empresa. Ajá, tú eras, o sea, sí le pertenecía como a la empresa, pero, o sea, ellos te pasaban todo, tú lo renderizabas, tú lo ponías como en físico, por así decirlo. Ajá, en visual. O sea, visual, Sí. ¿sí? O sea, tú lo ponías en visual y al tú ponerlo en visual lo compartías dando crédito. Claro, o sea, no, eso es todo, porque robar ideas... Sí, no, el plagio no. Entonces, estabas tú renderizando para una empresa, o sea, tú contratado de una empresa. Sí, como empleado. Ajá, no como, es que existe que te contratan para un proyecto de renders, pero te contratan a tu empresa de renders. Ajá, sí. O sí. te contratan de planta de renderiza Sí, y eres parte de la empresa. Sí. Ajá, sí, y eso era sí, yo. Sí. Entonces, yo lo empecé a hacer y lo hacía bien seguido. Bueno, yo duró alrededor de 4 o 5 meses en esa empresa. Súper buenos, la verdad. No tengo nada malo que decir de lo que viví ahí. Sí, o sea, me habías comentado como de las mejores empresas de arquitectura de aquí en Aguascalientes. Y además, a nivel nacional. Sí, no sé, o sea, no sé qué nivel, pero muy buenos y aparte excelentes personas que me enseñaron muchísimo, cosa que a la fecha sigo usando en todos los aspectos. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo tenía un sueño desde que entré a la carrera de salir de intercambio. Un intercambio de parte de la universidad, pero a otro país. Y cuando yo entro ahí, me faltaban 6 o 7 meses para irme de intercambio al extranjero. Yo necesitaba dinero pues para irme de intercambio. ¿Qué pasa? Como 1 año y medio atrás yo había empezado a ahorrar junto con mi mamá y junto con mi papá y habíamos juntado como la mitad de lo que se requiere para irse de intercambio, pero pasa algo muy malo en ese tiempo, muy malo, de lo cual aprendí mucho, en donde uno de mis mejores amigos de ese entonces, casi hermano, me invita a un negocio fabuloso de pirámide. Sí, me acuerdo que en algún momento me invitaste o sea, me invitaste y de buena fe. Ajá. O sea, claro, porque tú me acuerdo que me contaste así como de a estas personas les está yendo súper bien y veo que se están comprando ya San Carro, me contaste y sí. Todo eso, o sea... Y siendo mis amigos dije, pues me lo están diciendo de buena fe y quieren que me vaya igual, pues confío. Claro. Yo le confío a uno de mis hermanos, de ese entonces amigo, mis ahorros. Yo le dije rápidamente en un contexto le digo, no, yo sé que a lo mejor puede no haber ganancias, pero lo único que te pido a ti como amigo es que no haya pérdidas, o que lo que te estoy dando a ti, no a la empresa, a tus manos, que sé que tú lo administras y sigue así, la cadena, regresen. Nada más eso. Si por algo no hay ganancias, no hay pedo. Sí, está bien. Para no hacer cuento largo, esta empresa quiebra. Bueno, no quiebra, hay una mala administración. El de hasta arriba decide ya quedarse con todo, o al menos eso es lo que dio a entender. Y pues friega a todos, ¿no? Sí, a los de abajo de él, todos. Exacto. Se quedan abajo. Pero fue una mala administración de todos porque pues todos lujos y la madre, lo que sea. Y pues le digo a mi amigo, ¿qué onda? Y me dice, dando largas, para no ser cuento largo, nunca me pagó. Ajá. Me dijo que no me iba a pagar y que no me podía pagar y que además no me quería pagar, y fue cuando rompimos relaciones. Hubo problemas medio fuertes, pero... O sea, triste. Triste porque se perdió una amistad por claro. dinero, y eso es lo peor. Nunca había perdido algo así. Okay. Hay problemas fuertes porque le dije, güey, pues qué onda. Sí. Total, aprendí mucho de eso. Sí. Y más que nada, de esa experiencia, de lo que seguía de eso aprendí más, porque estaba yo a 5 meses como 3 meses de irme a intercambio. Y yo el dinero que estaba ganando en el trabajo donde estaba, en el empleo donde estaba, pues me daba para gastar lo que necesitaba en el momento. Sí. No me daba para ahorrar lo demás. Okay. Entonces, después me doy cuenta, a la par yo estaba trabajando afuera para estudiantes, para renders de arquitectos. Por tu parte, o sea, como freelancer, algo así. Así es. Tú estabas como trabajando de hacerle trabajos dentro de la misma universidad. Exacto.
Me empiezan a pedir renders los estudiantes de 10º, yo estaba en 8º, para sus tesis. Bueno, no son tesis, se llaman proyectos terminales. Entonces yo le empiezo a hacer la visualización a estudiantes mayores que yo, que están por egresar, y fue cuando empecé también a agarrar confianza, que es otra de las cosas clave después de todo. Empiezo a agarrar confianza en mí porque me empiezan a contratar personas a mí solo, por lo que vieron o por lo que saben que soy. A lo mejor no lo vieron, pero pues alguien les platicó. Pero es de lo que veníamos hablando, o sea, de las historias. O sea, a partir de las historias que tú subías desde un inicio nada más dibujitos, garabatos. Ajá. Bueno, no, es que no eran dibujitos, o sea, no es por menospreciar, o sea, simplemente sí, eran buenos dibujos. O sea, para mí se me hacen muy buenos dibujos. Chance porque no sea de arquitectura. Pero para mí se me hacían buenos dibujos los que subías, y a partir de ahí fue evolucionando. Fueron dibujos a blanco y negro, como dije, a color, y luego vienen los renders. Y empezaste a subir renders, y a partir de ahí te empezaron a agarrar como de, güey, tira paro. Ajá. Entonces empiezo con los renders, a esta persona, a la otra persona, a la otra persona. Entonces yo me doy cuenta que a 3 meses de irme de intercambio tenía de 2. Perder, y bueno, no perder, porque nunca fue pérdida, y si lo volviera a hacer, seguiría siendo, no volvería a ser, no, perdón, no sería pérdida en ningún momento, pero lo que estaba pasando es que yo estaba dedicando la mayoría de mi tiempo a un empleo y a la universidad, y la minoría del tiempo a lo que yo podía hacer, que era lo que más me estaba dando recursos para yo poder ahorrar para irme de intercambio, que era lo mío. Entonces yo decido, a 3 meses de irme de intercambio, renunciar a este despacho, y no por ningún maltrato ni nada, no, al contrario, sino porque yo necesitaba encontrar una manera de ahorrar para irme de intercambio. Porque habías encontrado la manera. Sí, o sea, en algún momento ya lo había hecho, pero no era algo estable, que sigue sin serlo. O sea, la verdad no es un... Y creo que a todos los que lo hemos intentado, pues nos hemos dado cuenta que al tú emprender algo, jamás vas a ser estable. O sea, sí, jamás. Sí, o sea, sí. tú no vas a tener un sueldo, no vas a tener algo seguro. Sí. Entonces ahí yo decidí, pues, irme a lo no seguro y a ver cómo le hacía. Porque era, si iba a estar afuera sin un clavo, o sea, a 3 meses de irme de intercambio no tenía nada para seguir ahorrando. Podía tener lo que ganaba como becario, o podía no tener nada y buscar hacer más. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Esto es lo que sí. Ok. Lo que sí. Se me ocurre empezar lo que me propuso mi amiga en un punto de dar cursos. Ajá. Doy un primer curso. Yo lo proyectaba fabuloso porque, sí, que van a ir un chorro de personas. Terminan yendo 7 personas a un curso. Pero, o sea, es que lo impresionante es que alguien fue, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, alguien fue. Tú esperabas 1000 personas. Pero, no, o sea, obviamente, o sea, sí, estoy exagerando, pero tú esperabas, a final de cuentas, lo peor es que no lo hubieras hecho. Y ahí fue donde yo empecé a sentir cierta seguridad en mí, porque bueno, eran 7 personas, pero bueno, aterrizándolo a cosas hipotéticas, no sé, si estaba ganando $1 en mi trabajo, pues acá estaba ganando 7 pesos. O 6, o 5, pero sí, era mucho más del doble, que a lo mejor no era mucho, pero era más del doble. Era más del doble, ajá. Sí. Entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? ¿Qué pasa? Pues me funcionó bien, salió bien, y dije, pues es una buena oportunidad, y la seguí explotando. Ajá. Seguí explotando esa parte, pero a la par, el yo dar cursos, no por mí, a mí me dio seguridad, pero a las personas también les dio seguridad en mí, que empezaron a buscarme no solo para render, sino ahora para proyectos. Ok. Y luego para remodelaciones. Ajá. Porque yo ya no era solamente un estudiante, yo en parte, y muy en parte, yo ya era un profesor. O sea, sí. Era, en cierto modo, era una autoridad. Ajá. Pero no... O sea, realmente ya estaba soñado, pero realmente no era nada. O sea, y no soy nada. Simplemente las personas así lo veían porque es lo que yo reflejaba, porque después de todo, del peor escenario surgió el mejor. O sea, de todo lo que hubiera podido pasar de yo haber renunciado de un trabajo estable,
que es haberle batallado muchísimo tiempo hasta que le pegara algo. Yo renuncié creo que un martes, y el sábado yo ya estaba dando cursos. Y el sábado yo ya estaba recibiendo, en lugar de $1, por lo menos 3. Ajá. Pero el puro sábado. Entonces yo empecé a agarrar confianza en mí mismo de que podía. Confianza. Eso a 3 meses de irte. Eso a 3 meses de irme. Entonces yo empiezo a ver que funciona lo que yo quería que funcionara, que eran los cursos. Y que digo, ahí bueno, como estábamos platicando antes, sí, la regué cruelmente con el primer curso. No con el segundo ni con el tercero, pero sí con el primero, sí, como que estabas diciendo, de que si gané 5, gaste 5. ¿Sí? O sea, sí, pero no creo que la regaste porque lo hiciste. Sí, güey, pero no era lo correcto, porque aún así... sí, que gastaste 5, sí, o sea, ganaste 5 y gastaste 5, sí, yo, o sea, no. Sí. No. O sea, si estabas viviendo bien y de repente, o sea, estabas ganando $1 y de repente ganaste $5 y esos $5 te los gastaste, no. Pues no, o sea, está bien, sí. Estás ganando $1 y de repente ganas $5, pues sigues viviendo con ese peso, porque viviste bien con ese peso. Esa es la teoría. O sea, sí, es la teoría. Esa es la teoría. Eso es lo fácil de decir. No, eso es lo que, no es lo fácil, de hecho es lo más difícil. Eso es lo que se debe de hacer. De decir es lo fácil. Sí. Pero pues yo nunca había tenido, como repito, a mí jamás me faltaba nada, siempre he tenido buenas oportunidades, pero nunca había tenido la oportunidad de darme ciertos lujos, como, pues, son súper banales. Bueno, para ciertas personas. Como de repente si me decían, pues hay un festival en Monterrey, vámonos, me dicen un lunes y el festival es el sábado, vámonos. Yo tengo $5, cuesta $1. Ajá, va. Me va a gastar $ese. Ahora, que si hay un viaje a Guadalajara, bueno, contexto, a mí me gusta mucho viajar. Hay un viaje a Guadalajara, ¿cuándo es? El sábado, el jueves y es martes. Yo tengo $4, me va a gastar $1. Sí, y así se fue. Y tengo $3. Sí. Y luego había otro viaje, $2. Sí, hasta que sí, los $5. Y hasta que tenías, no, ni $1. Ajá, hasta que no tenía nada. Sí. Pero que sí tenía la experiencia de cómo hacer $5. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dije? Pues ahora no hago 5, ahora hago 10. Entonces, si en lugar de 7 personas, pues ahora meto 14 en un curso. Me llevé la sorpresa de que en ese curso no fueron 14, fueron 38. Antes de irte. Antes de irme. Fueron 38 personas. Y a la par de ese curso, me acerqué a ofrecerle el curso a un despacho de un conocido, que es mi mentor, y lo fue, es, y espero que siga siendo. Y le digo, le ofrezco darle el curso a su despacho a 14 personas. Ajá. Entonces, de yo estarle dando un curso a 7 personas, durante un mes y una semana, en una semana y media, yo se lo estoy dando a 50 personas. Okay. En una sola semana, en donde se dividía, en una semana y media, porque lunes, miércoles, viernes y sábado lo estaba dando en el colegio de arquitectos, en una misma semana. Sí. Martes y jueves, ajá, a este despacho. Entonces, pues fue cuando yo descubrí que se puede. Sí. Y o sea, conociste el método para sí, lograr hacer $5 a la semana. Ajá. Pero de ahí reahorro lo que perdí y después me voy de intercambio. Pero ¿qué pasa en este trance de yo poder hacer lo que yo quería? Pues te gana como el que sí puedes y como el que todo lo puedes y como que eres don chingón. Te gana eso, entonces tú te crees que eres don chingón y pues así vas por caminando, error, pero de aprendizaje también. Sí. Y en este entonces me empiezan a caer varios proyectos en donde yo decía, pues yo decía eso, qué triste, estos proyectos van a ser a mi nombre y los va a hacer el despacho, nadie más que el despacho. Y los que trabajen van a trabajar con el despacho. Error. O sea, es un error.
un pensamiento erróneo para los tiempos en los que vivimos y para como siempre se debió de haber trabajado, y más en estos tiempos, que es ahí empiezo a conocer lo que son las colaboraciones. Primero, aquí es donde como tú ya has mencionado, yo logro hacer que conseguir que me apoyen personas. Ajá. A cambio de una remuneración económica. Sí. Que en un principio son amigos, que me apoyan de buena fe, pero pues también pues, nadie trabaja de okis. Sí, ¿no? Pues hay cierta remuneración. Y después ya no son amigos, ya son personas que no conozco, pero que sé que trabajan, entonces ya se vuelve como un cierto despacho. Entonces... ok. Ya se vuelve una marca. Pues, ajá. Sí. Ajá. Sí. Pero, ¿qué pasa? De repente... Pues aparte de los cursos que traía en ese momento, me surgen proyectos y me surgen más renders y me surgen más diseños. ¿Esto mientras tú estás de intercambio? Antes de irme. Antes de irme, ok. Entonces, en un lapso de menos de 3 meses de no hacer nada de mi trabajo, ya estoy haciendo muchísimo más de lo que yo pensé que haría empezando la carrera, no la carrera universitaria, sino la carrera profesional afuera. Entonces en el octavo semestre yo estoy haciendo lo que yo pensé que iba a hacer hasta que saliera en 3 meses. Entonces pues eso obviamente te eleva, ¿no? Te eleva. Claro. Error. Yo me voy a Italia 6 meses. Allá todavía a distancia me llegan algunos trabajos, los hago, pero después ya no tengo nada. Después ya solo es lo normal, nada, o sea, ser estudiante. Ok. Pues me da una depresión horrible porque de estar acá, de estar haciendo, de repente ya no estoy haciendo dinero. nada. Uh-huh. Y sí, estaba en Italia, lo que sea, pero de repente ya no estaba haciendo nada. Y de repente ya no era nada, ya no podía hacer nada, ya no podía pues hacer nada porque ya no había nada que hacer más de trabajo, más que estar allá y disfrutar. Que claro que en su momento lo hice, pero también llegó un momento en el que se cruzó el ya no estar haciendo nada de lo mío, con estoy acá sin hacer nada. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Tenía demasiado tiempo para pensar, estando allá, demasiado, excesivo, y eso es malo. Es malo tener tanto tiempo libre, porque la mente puede ser tu peor enemigo o lo mejor, si lo sabes utilizar. En ese momento se volvió mi peor enemigo. Porque me empecé a consumir en el sentido que no estaba haciendo nada, de que no estuvo bien lo que hice, pero porque yo solito me empecé a consumir porque ya no estaba haciendo nada. ¿No estuvo bien lo que hiciste de qué? ¿En qué sentido? Que si yo empecé a reflexionar si de verdad lo que había empezado en esos meses anteriores a irme era lo que quería hacer con mi vida. Okay. Y que además me perjudicaron a la salud porque yo, como podía, hacía. O sea, mi ritmo de trabajo antes de irme era trabajo, fiesta. Sí. Y no había un intermedio, o sea, un equilibrio. No había un equilibrio. Entonces yo no dormía, no comía bien, me valía madre todo y a mí me dio una gastritis muy fuerte que la sufrí hasta que estuve allá. Entonces yo me hizo reflexionar mucho sobre si eso era lo que realmente quería hacer. Entonces yo decidí, estando allá, dejar de hacer... Yo dije, voy a regresar a mi último semestre de carrera, no voy a hacer nada más. O sea, sé lo que viene de semestre de carrera. Entonces yo, cero, me voy a dedicar a lo mío. Y le voy a dar... Me voy a meter a un empleo, y no por la paga, sino por la experiencia, porque a mí me hace falta todavía... Tengo algo, pero no lo que necesito para hacer cosas que quiero hacer. Experiencia en obra. Entonces me voy a meter a un empleo en donde, aunque se me paguen mal, voy a aprender de obra. Eso hice. Llegué y me metí a un empleo donde trabajé de residente de obra. No le di nada a lo mío. Todo el mundo llegué y me preguntaban, oye, yo voy a reestudio. Pues miren, la neta está como en stand-by porque quiero acabar mi último semestre, bla, bla, bla. Así fueron 3 meses. 2 meses. 2 meses de estar así, de yo no querer hacer nada, de lo mío, pero estaba trabajando y estaba en la universidad. ¿Qué pasa después? Subo una historia, pero no le puse UR Studio ni nada, solo le puse porque era de la universidad.
le puse que era la primera idea, se llama hipótesis esa etapa, pero nosotros, en mi equipo, éramos 4, de los cuales 2 éramos muy hábiles en la visualización, entonces, aunque nadie nos lo pedía, nosotros hacemos renders a lo estúpido de todo. Entonces yo subí unos que hice de la primera idea y de repente me la contesta un amigo que yo no veía desde la secundaria. Ajá, sí. Y me dice, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Y yo, no, bien, qué gusto saludarte. ¿Tú? No, bien, también, gracias. Oye, ¿qué onda? ¿Ya te avientas proyectos por tu cuenta? Entonces, en ese momento yo dije, tengo 2 opciones. Seguir por donde quiero ir, que es no hacer nada de lo mío hasta que salga la carrera. Sí. Y perder esa puerta que ahorita se me está abriendo, que quién sabe qué sea porque no me había dicho qué era. O sea, fue un pensamiento rápido porque necesitaba contestarles, pero esto que estoy pensando lo pensé en cosas de 5 minutos. Sí. O decirle que sí, pues a ver cómo nos toca. Sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y pues le dije que sí. Porque no tenías idea de nada de lo que iba a pasar después. No. Entonces me marqué y me dice, pues vámonos a un lugar, vámonos a mi rancho y te platico de lo que quiero hacer. Y ahí renace Uber Studio. De esa época que estoy hablando de hace 4 meses. Nada. Sí. Sí. Pero fue un segundo boom. Sí. Porque ese proyecto ya era algo real, era algo tangible. Sí. Algo que se iba a hacer. Algo que se iba a hacer, que se está haciendo. Sí. O sea, de hecho, se está haciendo. Y dije, o sea, estaba entre la espada y la pared si le metía eso y le aflojaba a la universidad y al trabajo. ¿Qué pasa al final? Se repite la historia. Renuncio a mi trabajo, a mi empleo. Porque costo-beneficio no estaba ganando un peso aquí y afuera era diferente. Entonces decido renunciar por segunda vez. Sí. Y renuncio. ¿Qué pasa? Otra vez, inseguridad económica, porque era el semestre más caro, el semestre en donde tienes que comprar material, imprimir planos cada semana, y aparte el final de la entrega, sabes, por lo menos estás seguro de que te vas a gastar muy buena lana en la entrega final, porque son maquetas, son impresiones caras de láminas a color, en rollos fotográficos, imprimir libros, 150 planos en donde cada plano te cuesta 14 pesos por lo menos. Entonces sabes que te vas a llevar una buena lana y yo otra vez estaba en el... o sea... ¿Qué hago? ¿No? O sea, ¿por dónde me inclino más? Ajá. Sí. Al final decidí renunciar. ¿Y qué pasó? Renuncié y se repitió la historia. Vuelvo a dar cursos. Vuelvo a trabajar en lo mío. Me empiezan a caer más proyectos. Pero ¿qué pasa? Aquí el trasfondo malo de esto es que descuidé la universidad. Empecé a tener problemas con mi equipo porque descuidé el juntarme. No tanto el trabajo, sí la calidad del trabajo. No la cantidad, la calidad de lo que entregaba la descuidé muchísimo porque le dediqué Bueno, esto es algo que no sabe nadie. Yo nunca les dije que renuncié hasta el final. Ok. Pues bueno, ya. Yo renuncié y me puse a darle a lo mío y era donde yo estaba sacando dinero. Pero yo nunca dije nada. Es que a final de cuentas, si te pones a pensar, era un semestre que te faltaba nada más ese último semestre para que tú me dices, a mí mis profes ya me decían arquitecto, antes de yo, o sea, me faltaba todavía buen camino para yo ser arquitecto y me decían ya arquitecto, o sea, era bueno, o sea, arqui, no sé. Porque se invirtieron los papeles y eso es muy gracioso y se siente muy raro y bonito a la vez, en donde a profesores que durante 5 años y medio me dieron clases de una o de otra cosa, de repente ellos eran mis alumnos. Y no me pasó 1, ni 2, ni 3, me pasó como 10 veces, o sea, con 10 profesores más o menos. ¿Qué fue eso? A los que a alguno de ellos en algún momento me quiso reprobar. Y de repente yo no lo podía reprobar porque lo que yo enseño no es una materia. No es como de... Es una capacitación que tú quieres tomar porque tú quieres. O sea,
No porque te obliga a la universidad a tomarlo, sino que aquí era diferente, yo no los podía reprobar, pero sí era como, wow, o sea, estamos al revés, ¿no? Ahora yo estoy enseñando acá y tú estás ahí, ajá. Y eso estuvo padre, pero realmente eso da igual. Sí. Y eso da totalmente igual. O sea, está padre llegar a ese lugar donde tú le enseñas al que te enseñó. Pero que sí sentí muy bonito que esos profesores de repente ya no me decían alumno, no me decían Alejandro, me decían Arqui. Ajá. Yo les decía, espérense, o sea, no, me falta para empezar, para terminar la carrera y después pues para que me den el título. Y una vez me dijeron así como un arquitecto que nunca fue mi profe y que lo conocí hasta los cursos, me dijo así como, perdón, pero pues es que así, o sea, te vemos más avanzado, ¿no? Entonces, o sea, te vemos como a la par de nosotros. Y yo fue como, pues gracias, pero no gracias, ¿no? Porque claro que aunque tú me veas así, realmente no son así las cosas. O sea, es como si te digan Inge o Lick o lo que sea. No eres. O sea, y no tienes ese papel, pero es un papel. Sí, es un papel, pero más que nada es experiencia. O sea, yo no tengo tanta experiencia. O tienen la experiencia como para enseñarles a ellos. En un ramo. Sí, claro, no, sí. O sea, no digo que en todo, claro. Sí. O sea, no les puedes enseñar a, no sé si eran de dibujo, eran de historia. Unos de dibujo, otros de cálculo, unos ni los conocía, pero también eran profes. Entonces, se crea esto. Y bueno, a la par de todo lo que les he contado, desde que me renuncié al trabajo donde yo era renderista al día de hoy, han surgido proyectos, han surgido hasta presupuestos y cosas que me gustaría tocar en otra ocasión porque ya soy profundizar demasiado en cómo. Pero me gustaría aprovechar para decir que estamos a finales de 2019. Ya nada, estamos que es 27. A nada entre el 2020. En 2020 estamos, bueno, porque ya no solo soy yo, estamos por sacar la página de UR Studio, en donde personalmente yo voy a escribir un blog de todo lo que se platicó aquí, sí, pero a detalle, del detalle, porque esto es un podcast general de hechos y de personas, pero ese blog va a ser dirigido específicamente a lo que yo pienso, ¿no? A la visión que tengo yo sobre la arquitectura, sobre el emprendimiento en la arquitectura, sobre la teoría en la arquitectura y más que nada cómo yo he vivido ese proceso, ¿no? De todo esto. Sí. Y bueno, me gustaría invitarlos a que nos leyeran. Igual, bueno, en este caso sí lo voy a escribir personalmente yo. Sí. O sea, lo que lean sí va a ser escrito personalmente por mí. Y me consta. Y estamos trabajando en eso. Y bueno, pues finalmente, pues agradecer que... Pues, o sea, que igual, ¿cuáles son como tus redes? Ok, bueno, las redes en personal y de bueno, la página. Yo me llamo Alejandro Uribe, en Facebook estoy como Alejandro Uribe, pero en Facebook no van a encontrar casi nada de trabajo porque buenos memes, van a encontrar muy buenos memes, pero en Instagram casi siempre sí van a encontrar. En mi Instagram personal siempre subo mi trabajo también. Sí. Y pues como hechos importantes como viajes o logros. Pero realmente el Instagram del despacho es @URStudio Arc, ya. URStudio Arc. Y así nos encuentran en Instagram y próximamente estamos por definir el dominio que vamos a tener para la página web. Sí. La página web ya está como al 80%. Okay. No está publicada, pero está ya trabajada al 80% para que entrando el año, los primeros 10 días del año, se publique. Sí. Y el blog también, que semanalmente se va a escribir una anécdota, una experiencia, una sugerencia. También va a estar abierto a que tú me digas, es que no me parece, yo leeré así totalmente. O sea, vamos a tener también un espacio para que tú te expreses y tengas alguna duda, además de que estamos por abrir un nuevo curso que vamos a empezar a inicios del año también. Y pues 2020. Exactamente, el año 2020, que todo lo vas a encontrar en las redes sociales. O sea, cursos, proyectos, lo que gustes conocer de nosotros, ahí va a estar. Cualquier cosa se va a poner en el... O sea, todo, desde la página hasta todos los links se van a poner en la descripción. Y
para que lo sigan. De verdad, esta es la persona que me inspiró a crecer, a hacer algo, a pararme del sillón, a no estar como haciendo nada. Y no tiene ni idea de lo que ha crecido, a lo que ha crecido y lo que va a crecer. O sea, ni él sabe a dónde va. No, muchas gracias. Pero sí, para que lo sigan y le echen muchas ganas. Bueno, muchas gracias. No, pues a ti, hermano. Todo muy bien. Ánimo. ¿Sale bien? Sí, salió excelente.